El aire del hospital se había vuelto tóxico. Bárbara corrió por el pasillo del cuarto piso sin mirar atrás. Con la respiración entrecortada y el ardor del golpe todavía latiendo en su mejilla izquierda, empujó la pesada puerta de las escaleras de emergencia con el hombro. Casi choca de frente con Leticia, una enfermera que subía con una bandeja de medicamentos, provocando que los frascos tintinearan peligrosamente. Bárbara no se disculpó. No podía hablar. Tenía un nudo de alambre de púas atorado en la garganta que le impedía pasar saliva. Bajó los escalones de 2 en 2. Sus tenis de diseñador resbalaban sobre el concreto pulido, pero no le importó. Solo quería huir. Huir de esa habitación fría. Huir de la mirada de asco que le había lanzado su propia madre. Llegó al nivel del estacionamiento subterráneo. El aire allí abajo era espeso, pesado, con olor a aceite de motor y a humedad estancada. La luz neón parpadeaba con un zumbido eléctrico que le perforaba los tímpanos. Caminó a ciegas entre las filas de camionetas blindadas y autos de lujo. A lo lejos, cerca de la caseta de cobro, el ballet parking, un muchacho joven llamado Beto la miró con extrañeza al verla llorar. Pero Bárbara le dio la espalda de inmediato. Se refugió detrás de una enorme columna de concreto y se dejó caer contra la pared. Las rodillas le fallaron. Se abrazó a sí misma, clavando las uñas en las mangas de su sudadera. El ataque de pánico llegó como una ola gigante, oscura, violenta. Bárbara cerró los ojos, pero la imagen seguía ahí. Su madre, su adorada y perfecta madre, levantando la mano y cruzándole la cara con una rabia que no parecía humana. La mujer que siempre la había defendido de los desplantes fríos de Gonzalo, la que la había arropado en sus peores crisis de ansiedad, la había mirado como si fuera un estorbo, una basura. El pecho se le cerró. Intentó jalar aire, pero los pulmones no le respondían. Se llevó las manos al cabello, jalando las puntas con desesperación. La dismorfia, ese monstruo silencioso que vivía escondido en los espejos de su habitación, despertó de golpe, alimentándose de su vulnerabilidad. «Soy un asco», pensó Bárbara, sollozando con la cara escondida entre las rodillas. «Soy una mentira. Todo en su vida era una farsa». Su matrimonio con Carlo Curi estaba construido sobre las ruinas de un embarazo falso que ella misma había inventado para retenerlo. Toda su familia la miraba con lástima o con decepción desde que el engaño salió a la luz. Y ahora, su propia madre confirmaba lo que el espejo le gritaba todas las mañanas. No valía nada. Su cuerpo estaba mal. Su mente estaba mal. Era un error en medio de un imperio perfecto. Se quitó la sudadera de un tirón, sintiendo un calor asfixiante. Se miró los brazos. Se pellizcó la piel del estómago por encima de la blusa de tirantes, odiando cada milímetro de sí misma, llorando con un dolor tan profundo que la hizo doblarse por la mitad en el suelo de concreto sucio. Unos pasos rápidos resonaron en el estacionamiento. Suela de bota pesada contra el pavimento. Bárbara no levantó la cabeza. Sabía quién era. Conocía ese caminar. Lo conocía mejor que los latidos de su propio corazón. Salvador se detuvo en seco a 2 metros de ella. Venía agitado. Había bajado los 4 pisos corriendo, ignorando las advertencias de los guardias de seguridad del hospital. Al verla ahí, tirada en el suelo, hecha un ovillo de dolor detrás de una columna sucia, sintió que el mundo entero se le caía encima. El instinto de guardaespaldas le decía que debía levantarla, llevarla a un lugar seguro, protegerla del frío. Pero el instinto de hombre, del hombre que la amaba en silencio, le decía que se tirara al piso con ella. Hizo lo segundo. Chava se arrodilló sobre el concreto manchado de aceite. No le importó ensuciarse los pantalones. No le importó la diferencia de clases, ni el anillo de casada que Bárbara llevaba en el dedo, ni el reciente rompimiento con Rex que todavía le pesaba en el alma. En ese momento, solo existían ellos dos. «Güerita», dijo él. Su voz fue un susurro ronco, apenas audible por encima del ruido de un motor lejano. Bárbara negó con la cabeza frenéticamente.
Se cubrió el rostro con ambas manos. Vete. Chava. Por favor. Vete. No me mires. No me voy a ir a ningún lado. Mírame. Que te vayas, gritó ella, con la voz rota en 1000 pedazos. Doy asco. Todo lo que hago está mal. Le miento a mi familia. Me caso con un hombre al que engañé. ¿Y ahora mi mamá? Mi mamá ni siquiera me soporta. Soy un monstruo. Salvador. Vete. Por favor. No quiero que me veas así de horrible. Salvador apretó la mandíbula. Le hirvió la sangre al escuchar cómo se destruía a sí misma. Conocía de sobra las batallas que Bárbara libraba en secreto contra la comida, contra el espejo, contra la presión de ser la heredera perfecta de los Peralta Avitia. Él mismo había roto espejos para que ella dejara de lastimarse. Chava avanzó de rodillas hasta quedar frente a ella. Estiró sus manos grandes, callosas, y le tomó las muñecas con firmeza, pero sin lastimarla. Suéltame, suplicó Bárbara, intentando zafarse. No te voy a soltar, respondió él, con un tono autoritario, el tono del barrio, el que no aceptaba berrinches. Abre los ojos, Bárbara, ábrelos y mírame. Ella dejó de luchar. Abrió los ojos despacio. Tenía el rímel corrido, la cara enrojecida, los labios temblando. Se veía pequeña, frágil, completamente rota. A los ojos de cualquier otra persona en el mundo corporativo de su familia, sería una imagen patética. A los ojos de Salvador Reyes, era la mujer más hermosa que había pisado la tierra. Chava le soltó las muñecas, con una suavidad extrema que contrastaba con su aspecto rudo. Le limpió una lágrima negra de la mejilla con el pulgar. Nunca vuelvas a decir que eres un monstruo. Nunca. Me odio. Chava, susurró ella, cerrando los ojos al sentir el calor de la mano de él en su piel. No sabes lo que es vivir adentro de esta cabeza. Es un infierno. Siento que tengo que ser perfecta. Y cada vez que lo intento, lo arruino más. Mi mamá tiene razón en odiarme. Mírame. Mírate tú. Eres un hombre bueno. Honesto. Yo soy una farsa. La señora Sofía no te odia, dijo él, mintiendo a medias para protegerla. Aunque él mismo no entendía lo que había pasado en esa habitación. Está enferma. Le metieron veneno y bisturí. Güerita. Eso le cambia el cableado a cualquiera. Mañana se le va a pasar y te va a pedir perdón de rodillas. No fue la medicina. Bárbara abrió los ojos, mirándolo con una tristeza absoluta. Fue su mirada. Chava. Yo conozco a mi mamá. Cuando me miró, no había amor escondido detrás del enojo. No había nada. Solo repulsión. Chava sintió un pinchazo en el pecho. Sabía de abandonos. Sabía exactamente cómo se sentía que una madre te mirara sin amor. Porque Inés lo había hecho con él toda su vida. Esa herida compartida era el puente invisible que siempre los unía. Por encima del dinero y de los apellidos, pues si tu jefa se volvió loca y no sabe lo que tiene enfrente, es problema de ella. No tuyo. Salvador se acercó un poco más. El olor a perfume caro de Bárbara se mezcló con la humedad del estacionamiento. Tú no eres una farsa, Bárbara. Eres un desastre. Sí. Tienes la cabeza hecha un nudo de luces de Navidad. Mientes por miedo y haces estupideces más grandes que esta columna. Bárbara soltó una risa amarga. Corta, casi un hipo. ¿Me estás intentando consolar o me estás hundiendo más? Te estoy diciendo la verdad, respondió él, sin sonreír, con una intensidad que le quemó la piel, porque en tu mundo de cristal todos te dicen mentiras bonitas. Yo no. Yo te veo completa, con tus complejos, con tus mentiras, con tus miedos a engordar, con el asco que le tienes a tu propio reflejo. Te veo entrita, güerita, y me vuelves loco. El aire se detuvo en los pulmones de Bárbara, el ruido de los motores desapareció.
El zumbido de las luces neón se apagó. Solo quedó el sonido de la respiración pesada de Salvador chocando contra su rostro. Bárbara miró la boca de él. Esa boca que había probado tantas veces en secreto, robando besos en pasillos oscuros, escondiéndose del mundo, desafiando a las clases sociales y al destino. Ella estaba casada. Carlo Curi la esperaba en la mansión. Todo en esa situación era incorrecto. Era un suicidio social. Pero Carlo no estaba ahí en el suelo sucio con ella. Salvador sí. Shava, murmuró ella, perdiendo la poca fuerza que le quedaba en el cuerpo. Dime que me largue, susurró él, bajando la vista hacia los labios temblorosos de Bárbara. Su voz sonaba áspera, cargada de una necesidad brutal contenida por meses. Dímelo ahora mismo y juro por mi vida que me levanto. Camino hasta mi moto y no vuelvo a cruzarme en tu camino. Dímelo. Bárbara no dijo nada. Levantó una mano temblorosa. Sus dedos delgados, con el anillo matrimonial brillando fríamente bajo la luz del estacionamiento, se enredaron en la chamarra de cuero de Salvador. Lo jaló hacia ella con una fuerza desesperada. El beso no fue romántico. Fue un choque. Un accidente de dos personas que se estaban ahogando y se encontraron en el fondo del mar. Salvador la rodeó con ambos brazos, aplastándola contra su pecho, besándola con una furia y una ternura que le desarmaron el alma entera. Bárbara se aferró a su cuello, llorando contra su boca, dejando que el calor de ese hombre la salvara de sus propios demonios por un instante. Ahí, en el piso sucio, manchados de aceite y lágrimas, los dos mundos volvieron a colisionar, borrando a Carlo, a Rex, a Andrómeda y al resto del universo. De repente, el sonido estridente de un celular rompió la magia. El teléfono de Bárbara vibró intensamente en el bolsillo de su pantalón. El tono de llamada resonó en el estacionamiento vacío, devolviéndolos a la realidad de golpe. Se separaron respirando agitados, con la frente pegada a la del otro. Bárbara sacó el aparato con la mano temblorosa. La pantalla brillaba en la oscuridad. Carlo, esposo. Salvador miró la pantalla. Apretó la mandíbula, tragando grueso, y se apartó lentamente, dejando que el frío del estacionamiento volviera a instalarse entre los dos. Bárbara miró el teléfono. Luego miró a Salvador. Su respiración seguía entrecortada. Tenía que contestar, pero los dedos no le respondían. Y en ese pequeño y silencioso infierno, se dio cuenta de que había sobrevivido al ataque de pánico de su madre, solo para caer en una trampa de la que ya no quería escapar.